extraordinaria, como si la iglesia estuviese entendiendo todo, con la misma familiaridad que nosotros usamos esos términos cuando estamos en los círculos teológicos, sin darnos cuenta y sin percibir que a veces el miembro de iglesia no siempre está entendiendo lo que estamos queriendo decir cuando usamos las expresiones tipo, antitipo o simplemente tipología. Entonces vamos a explicar un poco esto. Cuando se estudia la Biblia, un tipo nada más es que un símbolo o figura o parábola o sombra de algo que realmente existe. Por ejemplo, cuando en la Biblia se habla del Cordero, el Cordero es solamente un tipo, es solamente un símbolo o sombra. ¿De qué? Del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es Jesús. Él es el Cordero de Dios. Otro ejemplo, en la Biblia se habla mucho, especialmente en el Antiguo Testamento, de Canaán. Canaán es la tierra prometida para Israel, pero Canaán en realidad es solamente un tipo. ¿De qué? De la Canaán celestial, del verdadero país que Dios le está preparando a sus hijos. Quiere decir, Canaán es el tipo, la tierra prometida que Cristo ofrece es el antitipo, la realidad. Tipología, pues, es simplemente el uso de figuras para ilustrar realidades. Y esto es bien real en el asunto del santuario. El santuario terrenal solamente fue un tipo, o una figura, o una sombra de algo real que existe en los cielos, y es llamado el santuario celestial. Dios le dio a Israel el santuario celestial y todo su ceremonial para que los hombres pudiésemos, Dios le dio a Israel el santuario terrenal y todo su ceremonial para que los hombres pudiésemos saber de la existencia de un santuario celestial y de lo que ocurre en él. En la lección de esta semana tenemos por lo menos 2 textos en Hebreos que muestran la tipología, o sea, la relación que existe entre el santuario terrenal y el santuario celestial. El primero está en Hebreos 8:5, en la última parte. Dice así: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el cielo. O sea, Israel, Moisés, ellos construyeron un santuario, pero ese santuario estaba siguiendo el modelo que se le había mostrado a Israel en el monte. ¿Qué modelo? El verdadero santuario celestial. O sea, el santuario en esta tierra apenas era un tipo, un símbolo, una sombra del verdadero santuario que existe allá en el cielo. El segundo texto es Hebreos 9:24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Qué santuario fue hecho de mano? El santuario de Israel, al que le llamamos santuario terrenal. A ese santuario Cristo no entró. Ese santuario, dice el texto de Hebreos 9:24, era solamente figura del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Estos 2 textos pues muestran la relación de tipología entre el santuario terrenal y el celestial. El terrenal era lo que el hombre podía observar, lo que el hombre podía ver, era figura, era sombra, no era un fin en sí mismo, era apenas un instrumento a través del cual el hombre pudiese ver, una especie de espejo a través del cual el hombre pudiese saber lo que está sucediendo en el verdadero santuario celestial que está allá en el cielo. En Éxodo 26, capítulo 26, versículos 30 al 33, el santuario terrenal que había sido construido siguiendo el modelo del celestial tenía 2 compartimentos. Tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Las 2 expresiones griegas que se usan en Hebreos, porque tú sabes que la Biblia fue escrita en Hebreos, el autor de la epístola a los Hebreos escribió en griego. Entonces, las 2 expresiones griegas que en la epístola de los Hebreos se usa para referirse a los lugares santo y santísimo son los siguientes. La expresión tagia, que significa santos, o los lugares santos, o las cosas santas, tagia,
En realidad se refiere a todo el santuario. No hay una expresión para referirse únicamente al lugar santo. Ta'ajía se refiere a todo el santuario. La otra expresión es ajiajión, y esta expresión se usa para referirse únicamente al santo de los santos, o sea, al lugar santísimo, específicamente al lugar santísimo. Vuelvo a repetir, no hay una expresión para referirse solo al lugar santo. Ta'ajía se refiere a todo el santuario y ajiajión se refiere al lugar santísimo. Bueno, si en el santuario terrenal había 2 compartimentos, eso quiere decir que en el santuario celestial también hay 2 compartimentos, porque el terrenal fue construido siguiendo el modelo del celestial. El problema, uno de los problemas de la lección de esta semana, es el siguiente. ¿A cuál de estos lugares fue Jesús cuando subió al cielo después de su resurrección? Hay 2 textos que necesitamos leer. Hebreos 9:8, que dice así: dando al Espíritu a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Vamos a entender este texto. La primera parte del tabernáculo estaba en pie. ¿Qué primera parte del tabernáculo? ¿A qué se está refiriendo aquí? A todo el ceremonial del Antiguo Testamento. Y mientras Cristo no había muerto, todo eso estaba en pie. Todo el ceremonial del Antiguo Testamento estaba en pie. Pero el texto bíblico dice que cuando Jesús abrió camino al lugar santísimo, entonces, dice, dando al Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Cuando Jesús fue al cielo, se abrió el camino al lugar santísimo. Pero en esta expresión, lugar santísimo, debería usarse la expresión griega ajiajión, pero no se usa. El autor de Hebreos usa la expresión ta'ajía, que se refiere a todo el santuario. Quiere decir que en este texto, lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo resucitó, no se fue directo, no se fue específicamente al lugar santísimo, sino que se fue al santuario. ¿Y en qué parte del santuario estaba? Bueno, Dios es Dios, Dios no tiene limitación. Él podía estar en un lugar santo, en un lugar santísimo. Él podría moverse de un lado para otro sin problemas. El otro texto es Hebreos 10:19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, o sea, después de la muerte de la sangre de Jesús, podríamos entrar al lugar santísimo. Solo que aquí la expresión lugar santísimo también es ta'ajía, que se refiere al santuario, o sea, cuando Cristo resucitó, Él fue al santuario y estaba allí en el santuario. En ambos textos, la palabra para lugar santísimo es ta'ajía, que se refiere a todo el santuario, y no ajiajión, que se refiere únicamente al lugar santísimo. O sea, Cristo fue al santuario después de la ascensión. Ahora, la lección de esta semana trae una cita importante que quiero leer. Dice así: los primeros adventistas siguieron estudiando la posición de Cristo en el cielo, observando que Él, obviamente, se movía bastante. Jesús tiene acceso libre al santuario celestial, a los lugares santo y santísimo, así como el sacerdote en la tierra tenía acceso al lugar santo y al lugar santísimo. El hecho de que el 22 de octubre del año 1844, nosotros muchas veces hablamos de esto, decimos que comenzó el juicio investigador en el lugar santísimo, no quiere decir que Jesús solo entró al lugar santísimo el 22 de octubre, sino que lo que quiere decir es que ese día empezó el trabajo de investigación. Pero Jesús pudo haber estado antes en el lugar santísimo sin problema ninguno. Que es cierto es, en este momento, el Señor Jesucristo, a partir de su ascensión, está en el santuario celestial. Está ministrando en favor del hombre. Primero de una manera, a partir del 22 de octubre de otra manera, pero está ministrando en favor del hombre. Y solo saldrá de allí cuando su obra intercesora haya terminado y entonces Jesucristo esté listo para regresar a esta tierra.
Ahora vamos a estudiar algunos contrastes entre los santuarios terrenal y celestial. Hebreos 8:2 y 9:24 primero presenta el primer contraste. El santuario celestial fue levantado por Dios y no por el hombre. Mira, lo que el hombre hace siempre es pasajero. Todo lo que el hombre construye se acaba. Construye un carro, se choca y desaparece. Construye una casa, viene un terremoto, se deshace. Todo lo que el hombre construye o trata de reconstruir dura poco. Piensa en el trasplante de corazón. Dios construyó un corazón. El hombre reconstruye el corazón, trasplanta el corazón, pero a veces un trasplante de corazón no tiene la misma duración que el corazón original. Lo que el hombre hace es pasajero. Lo que el hombre consigue por sus propias manos es pasajero. Momentos de felicidad conseguidos solamente por métodos humanos son pasajeros. El dinero que el hombre consigue con sus propias manos, porque puede hacerlo también, no necesita de Dios para hacer dinero, pero es pasajero. Ahora, lo que Dios construye, eso es eterno. La felicidad que Dios te da dura. Tu matrimonio, cuando fue establecido siguiendo las normas divinas, dura. El dinero, cuando eres fiel a Dios y tienes la seguridad que Él es el que te está dando, dura. Este contraste entre el santuario celestial y el terrenal muestra también el contraste entre lo que Dios hace y lo que el hombre hace. Y sobre lo que tú tienes, lo que tú construiste, lo que tú hiciste, no parece que no te está durando. ¿Por qué no sales de la dimensión del de lo terrenal y entras en la dimensión de lo celestial? Hebreos 9:8-10 nos presenta otro contraste. Mediante la entrada de Cristo al santuario celestial, tenemos acceso al Padre. Se abrió un camino. Mediante el santuario terrenal nosotros teníamos, el pueblo de Israel tenía la promesa del perdón. La venida de Cristo estaba en el futuro, el nacimiento de Cristo, del Mesías, estaba en el futuro. Pero para nosotros hoy día es una realidad. Mediante la entrada de Cristo al santuario celestial, hoy día nosotros tenemos acceso al Padre. ¿Por qué? Porque quien fue allá es nuestro hermano. Hebreos dice que no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Él entiende nuestro dolor, nuestra tristeza, los momentos de incomprensión, de soledad. Él puede sentarse a la diestra del Padre y hablarle al oído nuestros secretos. Todo esto es figura humana, porque claro que Dios conoce todos nuestros secretos, el Padre. Pero cuando yo te digo, Cristo está sentado a la diestra de Dios, del trono, y puede hablar de los secretos, es solo para crear en nosotros cómo somos amados, el sentimiento de amor que Dios tiene por nosotros, de comprensión. Tú no estás solo, no estás abandonado. Hay cuánta gente que dice, yo creo que Dios me crió, me abandonó. Yo no sé para qué nací, yo nací para sufrir. No, tú no naciste para sufrir, tú naciste para vivir al lado de Dios permanentemente. El pecado entró y creó división, pero ahora Cristo con su muerte
Y con su entrada al santuario, Él está abriendo para nosotros entrada al Padre, acceso de nuevo al Padre. Se abrió el camino, dice la epístola de los Hebreos. Hebreos 9, 11 y 12 nos muestra que Cristo entró una sola vez y obtuvo redención. En el santuario celestial había que ofrecer sacrificio todos los días. Pero en el santuario celestial no se está ofreciendo sacrificio todos los días. Cristo murió en el Calvario una única vez y para siempre, y con eso obtuvo redención. ¿Qué es redención? Rescatar. El apóstol Pablo usaba mucho la palabra redención porque él vivía en el tiempo de los romanos, cuando había mucha esclavitud. Los romanos derrotaban a los ejércitos enemigos. Era un país poderoso y traía a los soldados como esclavos y los maltrataban. Un esclavo no tiene voluntad propia. Esclavo no puede ir a donde quiere, no puede casarse con quien quiere. La voluntad del esclavo es la voluntad de su amo. El esclavo es el típico símbolo, o sea, tipo del pobre pecador. El patrón sería el tipo del diablo, que somete, que es cruel, que humilla, que pisa, que maltrata, que le quita los sueños, le quita la libertad. Si por ventura tú estás atrapado en algún vicio, te das cuenta que es así. Tú eres como un esclavo, porque tu voluntad es la voluntad del vicio, no es tu voluntad. Tu voluntad es la voluntad del pecado, no es tu voluntad. Pero entonces en el tiempo